Damos la gloria y la honra a nuestro Dios en esta mañana. Y vamos, hermanos, a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y estamos tratando, hermanos, de encontrar los pensamientos, las ideas, de capítulo a capítulo, que sabemos que es muy rico en enseñanzas. La semana pasada, hermanos, nosotros nos quedamos en continuación en Juan capítulo 8, versículos 12 al 20, nosotros vimos algunas cosas, hermanos, que el Señor Jesucristo enseña. Es un diálogo muy grande. Este es el sexto discurso. Y Jesús se revela a sí mismo como la luz del mundo. Los judíos tienen problemas, hermanos, con esta afirmación y dicen que su testimonio no es válido. Pero Jesús dice que Él sabe quién es, de dónde viene y que el Padre que lo envió da testimonio de Él. Y Él dice, en la ley está 2 o 3 testigos, se consta todo testimonio, o sea, es válido. Después, hermano, el Señor Jesucristo empieza un diálogo a descubrir el corazón de estos judíos. Y vimos nosotros la semana pasada que Él nos enseña que Él es el libertador, que cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos salva, Él es nuestro Salvador. Cuando nosotros, hermanos, permanecemos en Jesús, pues permanecemos en su palabra. Y habló Jesús diciendo, si permanecieres en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto lo vimos la semana pasada. Pero también Jesús, hermano, les reveló lo que los esclaviza. Claro, a ellos primero y después por extensión a cada uno de nosotros. El versículo 33 al 46. Y habló acerca del pecado que esclaviza al hombre, que se someten y que le obedecen. Hablamos también de que ellos eran una secta, una falsa religión, y hablamos también que el diablo juega un papel, hermanos, pues muy importante en los pecadores, esclavizándolos. Cuando nosotros, hermanos, vimos esto, nosotros realmente podemos entender cómo el hombre ha caído, pues, en las adicciones, cómo ha caído, hermanos, en el desenfreno, en la inmoralidad, en el pecado, y no puede salir. Algunos es como una espiral, hermano, que baja, 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 y se van resbalando de menos a menos a menos, hacia abajo. Bueno, hermanos, el pecado esclaviza, el diablo también, y pues el diablo usa la falsa religión para, hermanos, engañar a las personas. Ahora, hermanos, vamos a tratar de terminar. Ya no hay muchos versículos, pero ahora vamos a ver, hermanos, lo que condena al hombre. Hay veces, hermanos, que nosotros vemos a muchas personas que están oyendo la palabra del Señor y vemos las reacciones de los corazones. Unos con un corazón duro rechazan la palabra. Otros con un corazón blando, hermanos, reciben la palabra, pero luego abandonan. Otro con un corazón malo, vienen, pero no sinceramente, no se convierten. Y al final también, hermanos, regresan al mundo de donde vinieron. Pero hay personas, hermanos, de buen corazón. Eso nos lo dice Jesús en Mateo 13, en la parábola de el sembrador. ¿Cómo yo sé qué tipo de corazón tenían estas personas?
Bueno, hermanos, ahorita vamos nosotros a aprender que hay algunas cosas, hermano, que las personas empiezan a hacer y si van por ese camino, es el camino de perdición. Primero escuchan, hermanos, el llamado de Dios, escuchan la palabra de Dios, escuchan su condición pecaminosa, escuchan la invitación al cambio, al arrepentimiento, pero oídos sordos, hermano, oídos sordos. Y esto es lo que nosotros vamos a ver hoy. Ellos tuvieron a Jesús, a Dios hecho carne frente a ellos, pero lo escuchaban, no les quitaba el sueño, hermano, lo que decía Jesús. Segundo, vamos a aprender, hermano, que como el diablo está trabajando entre la palabra y el obedecerla, él pone ciertas vendas, hermano. Ya el pecado pone vendas, ciega. Pero el diablo también cega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Dios. ¿Cómo es que mucha gente, pensemos los discípulos, y muchas multitudes venían y seguían a Jesús? ¿Y por qué estos hombres, hermano, no lo siguieron? Bueno, tiene que haber, hermano, ceguera espiritual. Y también, hermanos, hay mucha incredulidad. Si nosotros, hermano, no creemos que Jesús es la luz del mundo, si hay alguien, hermano, que no cree que Jesús es el Dios vivo que descendió del cielo, pues en sus pecados morirá. Y esto es la continuación. Y vamos a ir poco a poco leyendo según, hermano, se nos presenta. Dice el versículo 47. Dice Jesús: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí ya tenemos, hermano, la sentencia y la revelación. Jesús dice, hermano, el que es de Dios, él va a escuchar la voz de su pastor y como oveja lo va a seguir y lo va a obedecer. Pero el que no es de Dios, hermano, no lo va a obedecer. Hay veces, hermano, que la sordera intelectual no es porque la gente sea tonta, hermano. No es porque la gente, hermano, no comprenda el mensaje. Hay personas, hermanos, de coeficiente intelectual limitado o muy bajo. Inclusive hay personas, hermano, que tienen ciertas enfermedades donde su coeficiente intelectual se regresa 3, 4, 5, 6 años atrás. No es por ahí, hermanos, la sordera intelectual. Se trata, hermanos, de una actitud de rebeldía. ¿Tú me estás diciendo, Jesús, lo que debo de hacer? Yo no lo voy a obedecer. Tú me estás diciendo mi condición, a mí no me interesa. Es una actitud faraónica de un corazón, hermano, que no obedece la palabra del Señor. El que es de Dios, o sea, vas a abrir el corazón a la palabra y la vas a obedecer, pero el que no es de Dios la rechaza.
A lo mejor los ejemplos, hermano, nos ayudan a nosotros a comprender un poquito lo que pasaba en ellos y lo que pasa en muchas personas en nuestra actualidad. El ejemplo lo tengo en Ezequiel capítulo 12 y allí es donde se parte el libro. Los primeros capítulos, hermano, él está en Jerusalén. Ellos no creen que van a ir a deportación. Ellos no creen que van a ir a la esclavitud. Y ya después los siguientes capítulos es en la esclavitud. Le dice el Señor, predica para que sepan que hubo profeta en su tierra. Y mira lo que dice el 12, del 1 al 5. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa. ¿Cómo es ese corazón? ¿Quién es la casa? Israel, hermano, es la casa en este versículo. Tú habitas en medio de una casa rebelde. Tienen ojos para ver. ¿Y qué dice, hermano? Allá hay, hermanos, ceguera espiritual. ¿Tienen oídos para oír? ¿Y qué? Sordera es lo que estamos viendo. El Señor, hermano, está hablando. El Señor está exhortando. El Señor está queriendo que estos judíos vengan a la salvación, que crean en Él. Pero hermano, lo oyen, pero tienen sordera espiritual, hermano, lo rechazan. Y dice otra vez, porque son una casa rebelde. Si hubo un profeta, hermanos, que fue tan claro para dar el mensaje de Dios a Israel, fue Ezequiel, hermano. Si tú lees el libro de Ezequiel, tú te vas a encontrar que Ezequiel actuaba, hermanos. No solo hablaba. Ezequiel hacía ciertas, lo que podríamos decir ahorita, obras de teatro, simulacros, para que la gente entendiera el mensaje de Dios. ¿Tienen oídos para oír? Pero no oyen. Recuerdan que cuando Jesucristo después, especialmente de que decía sus parábolas, decía, el que tiene para oír, oídos para oír, oiga, ponga atención. No, es que entra aquí y sale. No, ponga atención. Esta casa es rebelde y hay rebeldía, hermano, en el corazón del oyente. Y le dice el ejemplo. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día en vista de ellos, y pasarás de tu lugar a otro, de lugar a vista de ellos, por si tal vez entienden, porque son, otra vez, una casa rebelde. Sacarás tus enseres de día a vista de ellos, como enseres para el destierro, pero tú saldrás por la tarde a la vista de ellos, como quien sale en cautiverio ante sus propios ojos. Te abrirás paso a través de la pared y saldrás por ella. Ahora vete a la casa. Y lo que tienes que hacer es empezar a hacer tu mochila para irte de viaje. Cuélgate el sartén, ponte la sal, el aceite, llévate tu cantinflora, una cobija. Y ahora empieza a caminar.
Empieza a caminar y que te vean, que tú vas triste, que tú vas congojado. Pero además, tú en tu casa vas a romper la pared y a través de ella tú vas a salir, porque van al destierro, van a la cautividad. Ya les han predicado, hermano, pero lo han escuchado, pero ya has oído de Jesús, ya has oído de la salvación, ya has oído del llamamiento, pero el corazón es rebelde, hermano. Ya viste personas transformadas, ya viste personas que murieron sin Cristo, ya el Señor ya mostró mucho, pero el corazón es rebelde, hermano. Dice el Señor, pues haz todo esto y hay más cosas que Él va a hacer. Pues a ver si entienden. Déjame, te lo voy a explicar con bolitas y palitos. Si tú crees en Cristo Jesús y vienes a Él en obediencia al Evangelio, el fin es la gloria eterna. Pero si tú oyes a Jesús y lo rechazas, el fin es la condenación eterna. Hermano, esto es el mensaje. Ellos no entendieron. No es que no entendieron, hermano. No atendieron. Y por su rebeldía, hermanos, llegó Nabucodonosor y se los llevó. Dicen los comentaristas, hermanos, que eran con grillos y cadenas en una filita india, hermano, todos. Qué triste, hermano. No oyeron el mensaje, no se arrepintieron. Y así están también estos judíos, y hay mucha gente, hermano, que tiene sordera espiritual. Pero también, hermanos, hay ceguedad o ceguera espiritual, porque mira lo que continúa. 48. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Qué grande insulto, hermanos, al Santo de Israel, al mismo Hijo de Dios, vincularlo con el demonio. Qué grande mentira, qué grande blasfemia. Y dice el 49, y Jesús dijo, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Si te das cuenta que la ofensa que le están haciendo a Jesús es doble. Dicen, hermano, que les decían los judíos sangre inmunda, porque los samaritanos nunca conservaron su linaje. Ellos se mezclaron con los paganos y eran aborrecidos en el tiempo de Jesús. Y decirle samaritano a alguien era una ofensa racial. Pero Jesús no responde nada acerca de eso, hermano. Hay veces que las ofensas, hermano, deben de ser pasadas por alto e ignorarlas según la procedencia de donde vengan. Pero lo que sí tiene que dejar en claro el Señor es que Él hace milagros, que Él predica, que Él es el gran yo soy. Y les dice, hermano, yo no tengo demonios. No soy un endemoniado. Un endemoniado no viste como Él, no habla como Él, no se comporta como Él.
Esto es algo que me está deshonrando. Ustedes me están deshonrando, yo honro a mi Padre y yo busco la gloria de mi Padre. Estas personas, hermano, no pudieron ver a Dios entre ellos. Y luego sigue diciendo, hermanos, Jesús, 50. Pero yo no busco mi gloria, hay quienes la buscan y juzgan. O sea, ellos, hermano, lo están juzgando y están buscando su gloria. Y luego dice el 51, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y dices tú, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? No hay nada, hermanos, más triste que sacar de contexto, hermanos, las palabras. El Señor Jesucristo habla, hermanos, de su preexistencia, y eso lo interpretan, hermanos, como palabras de endemoniado. Si al santo y al perfecto, hermano, le dijeron esto que le dijeron, ¿qué esperamos nosotros, verdad? Imperfectos, que nos equivocamos. Hay una ceguera, hermano, espiritual en ellos. Los fariseos, hermano, formaron una secta y los saduceos formaron otra. Los esenios formaron otra y los herodianos otra. Y había algunas más. Pero esas son las que se nos presentan en los evangelios. Ya cuando Jesús vino, ya estaba todo esto, hermano, dividido. Y en Mateo 23 habla de escribas y fariseos y descubre su corazón. Jesús dice que cuelan un mosquito y se tragan un camello. Jesús dice que son semejantes a un sepulcro blanqueado. Jesús dice, hermanos, que son víboras, serpientes. Jesús les dice, hermanos, que son ciegos. Son ciegos. Llenos de tradiciones y de mandamientos de los ancianos. En Mateo 15, el Señor Jesucristo les dice que quebrantan el mandamiento de Dios por la tradición. Es que ese es el problema de las sectas. Y dice el 15, 12 al 15. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Que la verdad, hermano, no le gusta a la gente. Estos se ofenden muy rápido. Y luego dice, pero respondió él y dijo, déjame ir y disculparme con ellos. Déjame ir públicamente, decirles que no lo dije con mala intención. Dile que sacaron de contexto las palabras. ¿Le interesa a Jesús cuando nosotros nos ofendemos, hermano, por lo que Él nos dice? ¿Son indirectas? No. La palabra de Dios nunca es indirecta, siempre es directa al corazón. ¿Qué dijo Jesús, hermano? A los que se ofendieron. Déjalos. Bueno, más arriba dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. De raíz, hermano.
Déjalos. ¿Y cuál es la condición? Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el pozo. Él es la luz del mundo, hermano. Y no quiere que nosotros tengamos ceguera espiritual. Que abramos los ojos, conozcamos la verdad, que sigamos su luz. Y el que le sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de el entendimiento. Tendrá la luz, hermano, para nosotros poder ver la mano de Dios en el transcurso de nuestra vida, día a día. Nosotros, hermanos, si abrimos los ojos espirituales, podemos ver su bondad, su misericordia, su poder. Podemos ver su grandeza en la misma naturaleza. Romanos capítulo 1 dice que se muestra el poder de Dios a través de las cosas hechas. Pero ellos tienen a Dios frente a ellos, pero lo están insultando, hermanos. Qué duro, ¿verdad? Tener este tipo de ceguera. Y dice el 43 al 46, nos regresamos tantito. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción? No crees. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, y ahora les pregunta, ¿por qué vosotros no me creéis? Bueno, hermano, la incredulidad lleva al rechazo. Pero ya vimos que la rebeldía, el corazón duro, hermano, nos trae la sordera y la ceguera espiritual. Ahora sí vamos a terminar el capítulo ya del 54 en adelante. Le respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando en medio de ellos y se fue. Dios bendiga su palabra. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Qué triste es la sordera, la ceguera y la incredulidad. No, hombre, ya vamos a agarrar piedras a ver cuándo se calla. Si no se calla, lo vamos a callar. Gracias a Dios, hermano, que hay alguien superior a este grupo de gente, hermanos. Gracias a Dios, hermano, que hubo un poder sobrenatural y que el Señor se fue, hermano, y no murió lapidado como murió Esteban. Gracias a Dios, hermano, porque Jesús no iba a morir así. Él tenía que morir en medio de las 2 tardes, que eran las 3 de la tarde, un viernes de Pascua, porque Él era el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo.
Hermano, esto es algo muy triste, muy triste. Jesús no vino a condenar a nadie, pero si no crees en Jesús, automáticamente te condenas a ti mismo. Vamos a ver otros versículos que apoyan este pensamiento. Por ejemplo, en Juan 12, 46 al 48, dice Jesús, ya es más adelante de este evangelio, otra vez dice: yo soy la luz, he venido al mundo para que todo el que en mí cree no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Ven a mí, los que estén trabajados y cargados, pero hay sordera espiritual. Yo soy tu sanador, yo soy tu ayudador, yo soy tu sustentador. Pero no puede ver, hermanos, la mano de Dios en su vida. Hay ceguera espiritual. Y dice el Señor: yo soy la luz, he venido a este mundo para que el que a mí viene no ande en tinieblas, o sea, en pecado, en ignorancia. Pero el que me rechaza, ¿qué pasa, hermanos? Algún día en el juicio se abrirá el libro y dirá: en tal fecha, en tal fulano día, te hablaron del evangelio, que te amaba, que morí por ti, que vine a salvarte, pero tú lo rechazaste. Entonces eso te juzgará y te condenará. Dice Juan 3, 18 y 19, hablando después de Juan 3, 16, que nos gusta a todos ese texto. Dice el 18: el que en él cree no es condenado. Y esto es lo importante, hermano. La fe trae justificación y salvación. Claro, la fe nos mueve al arrepentimiento también. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién dijo que era la luz? Jesús. Él vino a este mundo. El que cree en esa luz no es condenado. Entonces, ¿qué es? Es justificado, es salvo por la sangre del Cordero. Pero el que no cree, pues ya ha sido condenado. Cuando son cosas importantes, Jesús lo dice claro: vida o muerte, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito de Dios. ¿Y cuál es la condenación, Jesús? Bueno, que la luz vino al mundo, que Él vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, el mensaje es de reflexión, de invitación. Y aunque puede aplicarse como una invitación al pecador no arrepentido, pero también puede aplicarse al pecador en casa. Que a veces llega la sordera, hermano, oímos la palabra de Dios, pero no la atendemos. Nos hacemos tardos para oír, dice el escritor a los Hebreos.
Llega ceguera espiritual que no podemos ver la mano de Dios y nos quejamos de todo. Y hay cierto rechazo, hermano. Hay cierto rechazo a la alabanza, a la obediencia, a la comunión, a las cosas que Dios preparó de antemano para que anduviéramos con ellas. Es hora, hermanos, de oír, de abrir nuestros ojos y de obedecer el mensaje del Señor. La próxima semana ya estaremos hablando del milagro de Juan 9, porque para ese ciego de nacimiento Jesús literalmente fue para él la luz del mundo. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga. Tenemos 10 minutos de receso. Pueden pasar al baño, tomar un poquito de agua.
Richard, ¿puedes venir tantito? Ven tantito, gracias. Y lo que vamos a hacer es caminar. Ustedes van a tratar de para que te mires. Mi ser Señor.